el segmento anterior. Bueno, esta es una charla que también comparto con especialistas de retina y vitrio porque con ellos hago siempre este tipo de cirugías. Pero como les digo, esta es una muy buena excusa para quedarse en casa y poder disfrutar del segmento anterior. Así es, definitivamente, pues aprovechar el tiempo, los días y en eso estamos aquí siempre presentando nuevos ponentes, nuevas charlas. Vamos a esperar un ratito más, Mauricio, ya nomás unos 7 minutos más en que den las 5:30 para arrancar puntuales. Perfecto, perfecto. Tú mandas, tú dirás. Sí, te aviso. Bueno, buenos días. Vamos a hablar. Esta charla se va a dividir en dos partes. Una parte de lo que es glaucoma y sospecha de glaucoma y la otra parte de lo que es hipertensión ocular. Esta es la primera de una serie de charlas que se van a realizar de las guías clínicas que se están actualizando en la parte de o se me ha quedado dormido, ¿no? Ahí Me está. toca despertar al Y ahí está. Sí. Ya, entonces mira, chequea que tu micrófono esté bien. Yo por mientras, bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí y vamos a comenzar con una clase de queratoprótesis. Yo creo que eso es súper importante, es uno de los recursos que tenemos en cirugía de córnea y van a ver los casos que se ha enfrentado. En este caso, estamos presentando al doctor Mauricio Vélez. Él es médico de oftalmólogo de la Universidad de Antioquia, profesor de córnea y cirugía refractiva, ex fellow de oftalmosalud y también trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Sí? Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí, vamos a estar haciéndolo dinámico, con gente que también tiene experiencia en queratoprótesis, y así que va a estar interesante. El doctor Cremona también debe estar entrando ahorita a Argentina. Y así que, Mauricio, muchas gracias otra vez. Comienza.
Profesor, por la invitación y gustoso de estar nuevamente reunido con mi segundo hogar. Voy a hablarles un poco de mi moderada experiencia en implante de queratoprótesis, específicamente en queratoprótesis de Boston tipo 1 para faquia, aunque en los casos que más adelante los voy a detallar, van a ver cómo alcancé a implantar algunos casos para pseudofaquia. Que no me está pasando la diapositiva. La evolución de la queratoprótesis pues no ha tenido muchos cambios en realidad, aunque se sigue investigando bastante en ello, y el modelo convencional o clásico que tenemos es uno de ellos, en que el tallo óptico, la placa anterior, es una placa que mide aproximadamente 3 milímetros y se ensambla a través de un tallo óptico con una placa posterior. Esa placa posterior es donde mayor evolución ha existido. La forma clásica es con una placa posterior de polimetilmetacrilato de PMMA con 16 agujeros y una placa posterior de titanio. Posteriormente, y el año 2010 y en el año 2019, la FDA autorizó para su uso esta nueva versión que se llama Lucía, en la que se mejora el aspecto estético de la queratoprótesis para darle un color muy similar a los ojos color café. Pero en realidad tiene el mismo principio, el mismo ensamble, y lo único es que varía el tamaño. Las anteriores venían con un tamaño de 7.5 milímetros para casos pediátricos y de 8.5 para pacientes adultos. Esta viene en un tamaño estándar de 7.75 milímetros para ser implantado tanto en casos pediátricos como en casos adultos. Ambas se ensamblan o se implantan, se les coloca a través del tallo óptico un anillo de titanio para que éste quede fijo y no se desplace. La bolsa en la que, ¿me escuchan? La bolsa en la que viene el paquete que envían de Boston, pues viene con instrucciones y vienen con un paquete de ensamble para colocar y para atornillar, aunque no es tornillado, viene para ajustar el anillo de titanio en el tallo óptico. La justificación más importante, como inicialmente el doctor Izquierdo mencionó, pues es una alternativa importante. ¿Y qué más justificación que tenemos como una alternativa importante en que en el mundo tenemos hasta 45 millones de ciegos bilaterales y hasta 6 a 8 millones de pacientes son ciegos a causa de alguna patología corneal, donde la queratoplastia penetrante o las queratoplastias laminares no son la alternativa idónea debido a la falla importante que tenemos con este tipo de injertos en algunas patologías? La mayoría de ciegos, pues desafortunadamente la vivimos nosotros, somos países en vía de desarrollo y que debemos tener en cuenta como una importante medida en nuestro arsenal armamentario, en nuestro arsenal para implantar este dispositivo. Yo pienso que esta es la clave más importante, este es el punto crucial para un buen éxito en un paciente con una queratoprótesis de Boston, y es la selección del paciente. Idealmente debemos tener un fácil acceso a los servicios de salud porque son pacientes que requieren de manera continua y recurrente valoración por córnea u oftalmología para poder entregarles los suministros que requiere un paciente, a los cuales se les coloca este híbrido que es una córnea en sándwich con una queratoprótesis. Debe haber una adecuada reserva médico-paciente, un anonimato y confidencialidad adecuada, ojalá un fácil desplazamiento al centro de salud y un estricto seguimiento del paciente. El paciente y su familia deben estar comprometidos con el paciente y entender la forma y la importancia del régimen profiláctico. Idealmente, no haber una actividad inmune
activa o una enfermedad de la superficie ocular activa, porque esto me disminuye la retención de la queratoprótesis a mediano o a largo plazo. También se deben descartar patologías retinales o del nervio óptico. Se debe evaluar cómo está el nervio óptico con un OCT de nervio óptico, hacer una medida de la longitud axial para solicitar la queratoprótesis de acuerdo a las especificaciones de la casa matriz, y se debe de, en lo posible, evaluar esa viabilidad del nervio óptico, debido a que pues, uno prefiere no llevarse sorpresas luego de operar al paciente. Es muy importante siempre tener un examen muy concienzudo del ojo, desde la anatomía palpebral, el parpadeo y la superficie ocular. Qué tan importante existe un ojo seco en este tipo de pacientes. Si el paciente fue operado por queratoplastia previamente, y si ese tipo de queratoplastia fue considerada una queratoplastia de alto riesgo o no, para determinar también si existe o no una relación importante con respecto a la retención de la queratoprótesis. Si el paciente es ciego, bilateral o monocular, y particularmente les digo, yo no opero pacientes en los que tengo un ojo con una adecuada visión, debido a que el alcance de la binocularidad y la estereopsis está en entredicho. Que el paciente tenga una mínima visión con percepción de luz en los 4 cuadrantes y, como les mencioné, una superficie ocular lo más sana posible. El ensamble de la queratoprótesis pues es relativamente sencillo. Como les mencioné al comienzo, el equipo en el que viene la queratoprótesis viene con este trépano de 3 milímetros que acaban de ver, que es de color blanco, en el que se hace un agujero central en la córnea donante, y posteriormente se trepana de acuerdo al tamaño elegido para cada paciente particular, en este caso de 8,5 milímetros, con un trépano de Hesburn-Barron, y es muy importante la centración. Él viene con este adhesivo para que la placa anterior y el tallo óptico pues no salgan volando de la mesa de cirugía, y posteriormente, como ven, se coloca como si fuera una dona encima esa córnea en el tallo óptico, y posteriormente se implanta, en este caso, una placa posterior de PMMA con 16 agujeros distribuidos de esa manera, de forma simétrica. Luego se coloca ese anillo de titanio, y el equipo, la bolsa, viene con este implantador, y miren que no quedó bien centrado, por lo que corrijo y vuelvo a hacerle presión a ese anillo de titanio para que quede de manera homogénea y no se nos vaya a desensamblar la queratoprótesis de Boston. Posteriormente la dejo en la misma solución, y procedo a hacer la cirugía en el paciente, que más adelante pues les voy a mencionar cómo se hace en el paciente. Existe otro video de la cirugía como tal. ¿Cuáles son los criterios de exclusión que debo de tener en cuenta para no operar un paciente y le vaya a implantar una queratoprótesis de Boston y que vaya a tener pesadillas o problemas? Pues aquellos pacientes que tienen incapacidad para acceder a servicios de salud, no estar de acuerdo con el seguimiento o no entender la importancia del seguimiento. Pacientes con glaucoma terminal, y como vamos a ver, el glaucoma es la principal complicación. Lo fue el desarrollo de las membranas retroprotésicas en pacientes con queratoprótesis para pseudofaquia, pero el glaucoma sigue siendo pues el coco, digámoslo así, de este tipo de procedimientos. Pacientes con enfermedad activa, descontrolada y mal controlada de la superficie ocular, como el ojo seco severo, y pacientes que sean candidatos para queratoplastia, siempre van a ser mejor opción. O como vamos a ver en algunos casos, que hay algunos artículos publicados en los que se prefiere como primera alternativa un implante de una queratoprótesis de Boston. Hay que educar no solo al paciente, sino también a la familia con el procedimiento y el seguimiento. Idealmente mostrarles el video a la familia, audios educativos, crearles protocolos escritos de manejo
entregarles cartillas informativas, un muy buen consentimiento informado y compromiso personalizado y explicarles muy bien el protocolo de seguimiento y de manejo. Porque estos pacientes requieren de medicamentos de por vida, antibióticos, antiinflamatorios y un importante porcentaje también requieren manejo de la presión intraocular. Además de un lente de contacto cuyo material está basado en un lente de contacto de diámetro grande y que sea de silicona con alto contenido de agua para mejorar la retención de la queratoprótesis. Este ha sido como la forma como ha evolucionado el implante de la queratoprótesis de Boston en Boston y en Estados Unidos, y cómo ha aumentado la incidencia de uso de la queratoprótesis de Boston en los demás países. Lo importante, y como vamos a ver en la mayoría de los artículos, es cómo a los 2 años de uso de la queratoprótesis de Boston, dependiendo o no de su retención, pues vamos a encontrar que los pacientes a los 2 años van a mantener hasta un 80% o más una agudeza visual mejor o igual a 20/200. Eso es, para un paciente que ha estado completamente ciego, eso es darle calidad de vida, eso es darle autonomía y que el paciente pueda por sí solo desempeñar en las actividades diarias e incluso poderle dar al paciente que pueda degustar de las cosas que siempre le ha gustado hacer, que siempre ha disfrutado hacer. Por eso creo que una queratoprótesis de Boston en un paciente bien elegido es una alternativa bastante viable y bastante buena. Aquí, como van a ver, las principales causas en este estudio, la mayoría son estudios multicéntricos que les voy a mostrar, en los cuales estudiaron 141 casos. La principal causa de elección de queratoprótesis de Boston fue el rechazo repetido de injertos. Y en segundo caso, y como vamos a ver en algunos artículos, los mejores casos y las mejores tasas de retención son en estas 2 primeras causas: en los injertos repetidos fallidos por rechazo y en los pacientes con quemaduras de la superficie ocular. Otros casos importantes y que no son, que son importantes a tener en cuenta son aquellos que tienen queratopatía bulosa pseudofáquica o enafaquia y pacientes con herpes simplex. Los pacientes con herpes simplex son un grupo importante a tener en cuenta y que tienen, al igual que patologías que traen consigo una enfermedad autoinmune activa, pues los deberíamos considerar como casos importantes a tener en cuenta debido a que el porcentaje de retención es menor. Tenerlo en cuenta. El caso como primera causa y herpes simplex. Dime si lo estoy haciendo bien, ¿ok? Vamos a... Este es un estudio del doctor Aldave, en el cual se hizo un metaanálisis con una revisión sistemática de la literatura, de la cual de casi 18,000 artículos publicados, solamente 26 de ellos fueron viables para comparar con los pacientes a los que se les implantó queratoprótesis de Boston, y se comparó en este estudio con estos 26 estudios incluidos para metaanálisis en los que fueron queratoplastias con injerto repetido. ¿Qué es mejor, una queratoplastia penetrante repetida o una queratoprótesis de Boston? Y esto me demostró que el 42% de los pacientes con queratoplastia penetrante obtuvieron una agudeza visual mejor, igual o mejor a 20/200 a 2 años, mientras que el 80% de los pacientes a los que se les implantó queratoprótesis de Boston obtuvieron ese mismo resultado. En cuanto a la agudeza visual,
de 20-40 o mejor en el 16% de los pacientes con queratoplastia penetrante repetida versus un 19.6%. No hay mucha diferencia, pero sí una diferencia importante en pacientes con agudeza visual es mejor o igual a 20-200. Otro punto importante a tener en cuenta es la retención versus la sobrevida del injerto o la queratoprótesis de Boston. A 2 años, los pacientes con queratoplastia penetrante se mantuvo viable hasta en un 67%, pero eso, a 5 años, esa queratoplastia penetrante, ese porcentaje de sobrevida es un 47%. Mientras que con la queratoprótesis de Boston, a 2 años la retención fue de un 94% versus un 75% a 5 años. Y esto tiene una validez importante para poder definir si a un paciente le repito una queratoprótesis, le repito una queratoplastia penetrante o le hago una queratoprótesis de Boston. Creo que es importante este estudio tener en cuenta para poder tomar una decisión adecuada para el paciente. Mauricio, ¿Sí? Dime, por Luis. favor, aquí estamos. Vamos a adelantar algo ahí. Mira, para ir haciendo algunos comentarios, ahí está Federico, el doctor Cremona también, sé que tiene buena experiencia en queratoprótesis, y hay algunas preguntas de la gente. Mira, vamos empezando. Primero, una de las grandes cosas que están preguntando dentro del chat es, Federico, ¿qué piensas tú de estos pacientes? Ya vienen mucho con glaucoma, esta queratoprótesis forma mucho glaucoma. ¿Cuál es tu experiencia con relación con estos pacientes? Bueno, más adelante lo iba a mencionar, pero para responderles la pregunta, a todos los pacientes a los que les implantó queratoprótesis de Boston, tengan o no tengan glaucoma, les implantó una válvula de AMED. Y se les hace seguimiento periódico con OCT de nervio óptico cada 3 a 6 meses, de manera periódica. Idealmente, no colocar prostaglandinas en los primeros 3 a 6 meses posterior a la queratoprótesis de Boston, y sí se pueden utilizar mezclas con inhibidores de anidrasa carbónica o alfagonistas. Pero como les dije al principio de la conferencia, el glaucoma es una de las principales complicaciones que tenemos actualmente en pacientes con queratoprótesis de Boston. ¿Puedo decir algo? Perfecto. Dale, Federico. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos acá en Argentina. Yo cambié un poco mi manera de tratarlo esto por haber hablado con mi glaucomatólogo. No lo pongo de entrada porque muchas veces algunos casos nos quedaron con hipotonía, entonces preferimos diferirlo. O sea, ¿qué quiere decir? Hasta el glaucomatólogo está ahí, según lo que encontramos en segmento anterior, ponemos en ese mismo momento o por ahí lo diferimos y vemos que el ojo dentro de todo está bien. A veces es muy difícil poner los tubos también, imaginen un segmento anterior totalmente distorsionado, entonces para ver si lo va a poner por par plana o si lo va a poner en cámara anterior. Por eso esos pequeños detallecitos. Y para mí el manejo del glaucoma es el gran inconveniente que tiene este dispositivo. Total. Eso, en nuestra experiencia también, al principio, también, o sea, íbamos con válvula en todos los casos y hasta llegábamos a hacer válvula y vitrectomía al mismo tiempo en todos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hay ojos y ojos, como en todos los procedimientos. ¿Sí? Entonces hay ojos que son, vamos a poner así, que van a ser mucho más difíciles con la CAPRO comparado con otros. ¿Sí? Entonces en nuestro caso también es un poquito expectante. Y ya hay un grupo de pacientes que estamos haciendo con Juan Carlos, ciclo G6, quizás pueda ser motivo de otra charla, ¿sí? Y porque sí hay una incidencia mayor de pacientes con membranas retrolentales o membranas retrocapros, vamos a ponerlo así, pacientes usuarios de válvula. Y la membrana es una de las complicaciones que podemos tener también, inclusive en pacientes sin válvulas, pero se presenta más frecuente en pacientes con válvulas, que es una complicación frecuente que se presenta justamente detrás de la prótesis. No sé, Mauricio, ¿qué opinas? Sí, como les mencioné, yo dejé de implantar queratoprótesis de Boston para pseudofaquia por este motivo. La aparición de unas membranas gruesas
y que incluso uno aplicándoles jack láser vuelven a aparecer y que terminan dañando el cuerpo ciliar y generando problemas de hipotonía, hicieron pues que no volviera a utilizar este tipo de queratoprótesis. Y con respecto a la apreciación de Federico, creo que se llama el doctor, Sí, doctor Cremona. Ajá, en realidad absolutamente a todos los pacientes les implanto válvula y no, hasta el momento afortunadamente no he tenido pues, ningún caso de hipotonía. Pero un buen punto a tener en cuenta. Creo que un implante de una válvula de AMED post implante de una queratoprótesis de Boston debe ser bastante dispendiosa y difícil, por lo que mencionó al comienzo, y es más fácil pues colocarla post vitrectomía posterior a cielo abierto. Pero es válido, como les mencioné, no he tenido hasta el momento ningún caso al respecto. Perdón, una cosita más, reforzando lo que decía Lucho, es por eso que vemos, según el segmento anterior que nos encontramos, ahí el glaucomatólogo por ahí opta él mismo por ponerlo atrás que el tubo que adelante. Ajá. Así que Ajá. coincido con lo que decía Lucho, porque Sí. también estamos teniendo eso y estamos usando el ciclo G6 y la verdad le está yendo bien. Piensen que esto es para toda Sí. la vida y es medio de mantenimiento, así que es muy, muy complejo el manejo. Oye, Mauricio, y con relación justo con lo que estás mencionando del artículo, que este artículo es súper interesante, ¿sí? Que compara justamente trasplantes fallidos versus colocación de queratoprótesis. Entonces, para que lo tengamos mejor, o sea, al final, a los 5 años, por ejemplo, después de hacer este estudio que fue una revisión sistemática y metaanálisis, danos otra vez ese resumen. ¿Qué es el mensaje que nos tenemos que llevar, por ejemplo, si vemos un paciente con un trasplante ya realizado totalmente, vamos a ver, fallido, ¿no? O es un segundo trasplante, vamos a ponerlo así, ¿qué ofrecemos? ¿Un tercer trasplante o ofrecemos? En realidad, un tercer trasplante en En las pacientes, publicaciones que estamos mostrándonos. sí, en realidad un tercer trasplante, no tengo el artículo aquí publicado, pero un tercer trasplante a 5 años está publicado que tiene 0% de probabilidad de sobrevida. Entonces, este artículo lo que hace es resaltar, no solamente la retención y la sobrevida es mejor para la queratoprótesis de Boston, sino la mejoría de la agudeza visual de manera comparativa con la queratoprótesis de Boston, en la cual hay una estabilidad de la visión de hasta un 80% o más de pacientes que quedan viendo 20/200 o mejor a 2 años. ¿Ok? Eso está claro. Y la retención o sobrevida a 5 años de injertos repetidos en segundos trasplantes de 67% a 2 años pasa a 47% a 5 años. Mientras que con la queratoprótesis de Boston, la retención de la queratoprótesis puede superar el 75% a 5 años. Ese es el resumen de ese artículo. Perfecto. Como les decía al comienzo también, los pacientes a los que tienen por algún motivo la causa a la que se les implantó una queratoprótesis de Boston fue infección por herpes simplex, hay que tener en cuenta. Este estudio también es el del doctor Aldave y lo menciono en este caso porque es un grupo en el que hay un comparativo con un grupo control. El del 2004 al 2014 implantó 160 pacientes, pero solamente 13 de ellos tuvieron herpes simplex, o la causa por la cual se les implantó la queratoprótesis de Boston fue por herpes. No hubo ninguna P significativa, que fuera estadísticamente significativa en cuanto a los aspectos demográficos, ni en cuanto a las patologías o las comorbilidades que el paciente presentaba. Número de ojos, 11 pacientes, 11 ojos y 138 ojos con respecto al grupo control. Y lo único que hubo estadísticamente significativo en este caso, que fue que los pacientes tuvieron mayor edema macular cistoideo en el grupo de los pacientes que tuvieron
herpes simplex. De resto, todas las otras complicaciones no tuvieron un patrón estadísticamente significativo. Pero lo que sí nos tenemos que llevar a casa o en mente es que estos pacientes tuvieron hasta casi la mitad de los casos una proporción acumulativa de retención en la queratoprótesis menor en los pacientes a los que les implantó la queratoprótesis de Boston versus el grupo control. Entonces, es un grupo al que se debe tener en cuenta en el momento de decidir implantar una queratoprótesis de Boston, debido a que el porcentaje de retención a 5 años es menor en los pacientes a los que tuvieron que era de herpes simplex. Esto es para llevarnos a casa. Un tip importante para los que implantamos queratoprótesis de Boston: pacientes a los que por algún motivo llegan a una queratoprótesis de Boston como única alternativa y cuya causa fue el herpes simplex. Les voy a compartir 27 casos de implante de queratoprótesis de Boston tipo 1. 4 casos fueron en pseudofaquia, 23 casos en afaquia, y el seguimiento, como les mencioné, es mayor a 2 años. El diagnóstico preoperatorio: en un 74% de los casos, pacientes en los que tuvieron más de 2 injertos fallidos por cualquier motivo, pero el motivo más importante fue el rechazo endotelial inmunológico, y por este motivo se llevó a implante de queratoprótesis de Boston. No dista de la mayoría de los artículos donde el rechazo repetido, la quemadura química, son las dos causas más importantes de implante de queratoprótesis de Boston. Como tercera causa, que hayan tenido una queratoprótesis fallida previa, trauma ocular, y un caso de una paciente con un glaucoma maligno en el que ya le habían hecho una queratoplastia que había sido fallida, y que luego de implante de queratoprótesis con válvula, la paciente continúa hasta el momento con una viabilidad importante de su queratoprótesis. Procedimientos combinados, o sea que al mismo tiempo se le realizó una extracción de lente en cámara anterior en 6 casos, extracción de cristalino en 17 casos, implantarle válvula a 23 casos, vitrectomía posterior 23 casos. A todos los pacientes entro con un especialista en retina y vitrio. Él les hace la vitrectomía posterior, les aplica el endoláser, luego se les retira el iris, se les extrae el cristalino y se les implanta la válvula de AMED en este caso, y en algunos casos o no se les hace tarsorrafia. En los 27 casos, solo a 7 hubo necesidad de hacerle tarsorrafia. Este entonces es el procedimiento. Yo ingreso, como ven en la presentación, con un especialista en retina. Lo primero que hago es abrir un bolsillo para un implante valvular, una válvula de AMED. Yo mismo la implanto. Yo recuerdo cuando yo hice fellow, no había especialista de glaucoma en oftalmosalud. Estaba haciendo fellow y me obligaban a poner la válvula. Me obligaban. Yo no vengo a poner válvulas. No me importa, pon la válvula, tú la pones. De algo te sirvió, ¿eh? De algo sirvió. Y puse la válvula. Bueno, luego ingresa el cirujano de retina, hace su vitrectomía, hace su trabajo fácil atrás, y luego en este caso estoy colocando una de pseudofaquia. Como les mencioné, yo ya no coloco este tipo de queratoprótesis, simplemente de forma ilustrativa se coloca una queratoprótesis temporal, y luego de la queratoprótesis temporal, pues ya vieron el ensamble de la queratoprótesis, que luego se sutura de manera similar a cómo se sutura una queratoplastia penetrante. Habían preguntado más atrás, creo que fue la doctora Isabel Gómez, de cómo era el manejo postoperatorio de la queratoprótesis de Boston. Siempre dejo una fluoroquinolona de 4ª generación, vancomicina fortificada al 14%, con
con cloruro de benzalconio al 0,0005 y prednisolona acetato al 1%, y este esteroide se puede dejar de acuerdo a la situación particular de cada paciente, y personalmente lo dejo hasta 6 meses y después lo pudiera cambiar por uno de intermedia potencia de acuerdo a cada caso en particular. ¿Pudiera Mauricio, ayudarme, señor? a ver, justo estamos entrando ya en manejo postoperatorio. Comentarios con relación a la membrana, ¿sí? A la aparición de membrana. Federico, ¿alguna cosa que hagas tú para tratar de impedir esa membrana? O si ya la tuvieras, ¿qué es lo que haces normalmente? Y por lo general lo que hacemos todos, ¿no? Es hacer un JAG, tenemos que saber que lo más probable es que se forme. Trato de cuando hago el JAG hacerlo bien periférico, se puede ver la arandelita de titanio, y apuntar ahí para sacarlo. No esperar mucho porque se hace muy, muy gruesa. Yo he visto CTs de membranas que son prácticamente imposibles de romper con un JAG. Entonces, ni bien la tienen, ir bien periférico para que no se marque la prótesis, ¿sí? En el centro, y con eso se va cayendo, pero puede volverse a formar rápidamente. Así es. Escúchame, hazme entender lo de Shal, no te entendí esa parte. ¿Qué es lo que haces? No, con el JAG apunto el JAG láser bien periférico Ok. por fuera de la prótesis. Perfecto, fuera de la prótesis. Ya, ahí tienen, otra de las cosas también, chequeen siempre, alguna vez estas membranas, esta formación de membrana son membranas fibrovasculares, ¿sí? Hay Claro. que chequear las posibilidades de que sea uno, ¿por qué? Por neovascularización misma, ya que el mismo hecho, todo queratoprótesis, no todas, pero muchas de ellas son cruentas, ¿sí? Entonces estamos dejando que estos vasos puedan entrar, algunos de esos vasos comienzan a hacer esta deliberación de estas membranas, ¿sí? Entonces, en algunos pacientes lo que pueden hacer también es, previo a la liberación de la membrana, colocar, en este caso, un Avastin, ¿sí? Un anti-VG, cámara anterior, esperan unos días, y eso lo pueden utilizar también en pacientes que no son queratoprótesis, que tienen que hacer una membrana con un poco de vascularización, y de ahí pueden entrar ya a limpiar, o el mismo ya realizarla, o con una pequeña vitrectomía, también es una de las opciones que pueden utilizar, ¿no? Exactamente, lo de la vitrectomía es así, por eso me imagino que Mauricio también lo está evitando hacer, porque después no podés entrar por atrás porque te tapa la lente. Entonces, prácticamente llegar hasta la membrana que se hace entre la lente del pseudofáquico y la queratoprótesis. Entonces no la puedes romper con nada. Exacto. Así es, de acuerdo. A veces se forman tan gruesas como lo mencionaste, que el JAG láser, a pesar de que tú le coloques la máxima potencia, no la rompe. Y es muy recurrente, por lo que yo pienso que es una alternativa que nos hizo migrar a una queratoprótesis de afaquia. Creo que resolver esta situación con una queratoprótesis para afaquia es la mejor medida para evitar esta situación. En los casos en los que requiero de alguna medida, no un esteroide, pero que sí necesito un antiinflamatorio de la superficie ocular, recurro a la medroxiprogesterona en estos casos. En los pacientes en los que observo incluso que haya una leve adelgazamiento de la interfase de la queratoprótesis y el injerto, pues es una buena medida a tener en cuenta. A la vez que los lubricantes sin preservantes pudieran coadyuvar en este tipo de pacientes para disminuir el riesgo de que se nos adelgace de tal forma que requiramos o necesitemos mejor cambiar el híbrido injerto queratoprótesis. Podemos ayudarnos de la doxiciclina también, como lo mencioné, para mejorar la lubricación de la superficie ocular al optimizar la secreción de las glándulas de meibomio y como antiinflamatorio de la superficie ocular. En cuanto a los resultados, pues son 16 hombres, 11 mujeres, el promedio de edad, como lo ven allí, 51 más o menos 18 años, un rango de seguimiento en todos es mayor de 2 años. Hubo un caso que se abortó, que no lo continué debido a que
el nervio óptico era una aleluya, no sé cómo le dicen en otros países, completamente blanco. Se decidió Como tipo no. Morning Glory, no. Sí, un nervio óptico completamente excavado y pálido en el que uno sabía pues Sí. que allí no iba a haber una mejoría importante. Además, unos vasos del segmento posterior completamente isquémicos y exangües en el que uno posiblemente de percepción de luz pues iba a volver otra vez a percepción de luz y no amerita poner a un paciente a utilizar un montón de medicamentos, consultas, visitas, lentes de contacto periódicos para no obtener una adecuada visión. Hubo un paciente en el que le Un comentario ahí, Mauricio. Lo hicimos creo que en 2 o en 3 casos, ¿sí? En los cuales había mucha duda en cuanto a pronóstico. ¿Vamos? Sí. Entonces también ya sea con electrofisiología, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue utilizar el endociclo, la cámara, para entrar. Me acuerdo que cancelé completamente la operación porque no veía igual que tú, en este caso, un nervio óptico totalmente pálido que no iba a mejorarle nada, pero no había otra manera de saberlo que verlo directamente, porque ya saben que por ecografía tampoco da para ver muchas veces eso, ¿sí? Y utilizamos justamente este endoscopio para poder ver la parte posterior y decidir sobre una operación, ¿no? Estoy hablando de casos desesperados, ¿no? Y yo creo que, y no sé, Federico, de pronto si tiene algo de experiencia, pero creo que aquí gana valor importante el hacer una vitrectomía endoscópica diagnóstica para poder determinar si un paciente en el cual uno tiene alguna duda de mejoría o de pronóstico visual en pacientes con queratoprótesis de Boston. Creo que aquí gana un terreno importante el hacer una endoscopia, una vitrectomía endoscópica. Exactamente, siempre una vitrectomía para estos casos viene bien por varios motivos, ¿eh? O sea, la presión, o sea, siempre esto es un trabajo en conjunto, donde no vamos nosotros, creo que nosotros somos los que menos hacemos, después más el glaucomatólogo y hasta el vitrectomista trabajan más que nosotros. Así es. Bueno, el No lo digan muy seguimiento, fuerte, ¿no? un caso que se retiró a los 2 meses y la agudeza visual preoperatoria promedio era de 20/600 a percepción de luz. Estos son, para resumir, cuáles eran las agudeza visual con corrección preoperatoria y posoperatoria, pero les puedo decir que los pacientes que tenían una agudeza visual, en este caso, mejor o igual a 20/150 por las indicaciones escogidas en este tipo de pacientes, puede superar el 92.5% de los pacientes. Y una agudeza visual corregida de 20/80 o mejor hasta en un 69.5% de los casos. Como complicaciones obtenidas, hubo 4 pacientes de esos 27 que tenían un glaucoma previo. De los 4 pacientes implantados con queratoprótesis de pseudofaquia, 3 desarrollaron una membrana retroprotésica, de lo que el doctor Izquierdo tanto hace énfasis en ella, pues, y que requirieron un jack láser. Hasta el momento, afortunadamente, no he tenido ninguna infección postoperatoria, no he tenido ningún caso de vitreitis estéril. Hubo un paciente con una membrana epimacular que el retinólogo con el que siempre hago era un paciente relativamente joven, que luego de hacerle una vitrectomía y que el pelamiento de la membrana limitante interna fue algo dificultoso, pues posteriormente requirió volver a entrar y fue de manera exitosa. Tuve 2 casos de hipotonía crónica, no aguda, sino crónica, después del año de haber operado a los pacientes y que hicieron un decoroideo importante. A tener en cuenta y siempre evaluar los pacientes en cuanto a membrana retroprotésica en pacientes con queratoprótesis de Boston en pseudofaquia y evaluar muy bien siempre, hacer seguimiento de la presión intraocular. No queda de otra que hacer un seguimiento digital en la esclera y hacer un seguimiento periódico con CT nervio óptico. Estas son las agudezas visuales reportadas en la literatura y básicamente
es muy similar a lo que yo encuentro y que la gran mayoría de los pacientes, hasta un 60 o un 80% de los pacientes, oscilan con una agudeza visual mejor o igual a 20/200. En cuanto a las complicaciones reportadas en la literatura en los pacientes, la membrana retroprotésica, como hemos hecho énfasis durante toda la conferencia, es a tener en cuenta, por lo que me ha llevado a migrar en cuanto a la decisión y usar una queratoprótesis de Boston para afaquia, es la membrana retroprotésica. La presión intraocular alta a tener en cuenta y siempre ir con una, de la mano con un especialista en glaucoma, como lo menciona el doctor Cremona, y las otras complicaciones pues, que no distan de la experiencia personal. Yo creo que eso era todo lo que les quería compartir. Espero les haya gustado y sea útil para su día a día. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, sí, mira, abrimos algunas preguntas que están en el chat, ¿sí? Entonces nos vamos ayudando entre todos, ¿estamos? A ver, ¿qué exámenes serían adecuados para el seguimiento? La doctora Serrate dice, ¿qué exámenes serían adecuados para el seguimiento postoperatorio y cada cuánto tiempo? Ahí, Federico, ¿qué exámenes tú le haces a estos pacientes en el postoperatorio? ¿Cómo lo sigues? Vamos. Sí, ahí Fiorella Casanova lo respondió perfecto. Por lo general son todos, en verdad no soy yo el que los cito, los pacientes vienen prontamente, piensan que son pacientes que pasaron de prácticamente una ceguera, entonces no quieren perder lo que lograron. Entonces por ahí uno le dice vení cada 3 meses, pero lo tenés cada mes en el consultorio, eso por un lado. Lo podría seguir cada 3 meses, siempre tratando de hacer dígito-presión o con el mecanismo de medición del glaucoma que ustedes deseen. Obviamente tenemos que ir controlando todo lo que podamos. Se le puede sacar fotos al nervio óptico, se le pueden hacer estudios, se puede ver perfectamente la mácula. Mi retinólogo una vez, un paciente mío, tuvo un desprendimiento de retina y le pudo hacer una vitrectomía, ¿sí? Y anduvo muy bien ese paciente. Entonces permite ver, ¿sí? Y uno le puede hacer todos los estudios que uno desee, ¿no? Es muy complicado la medición fidedigna de la presión, eso sí. No sé si alguien quiere agregar algo más. Y entonces tú lo sigues con, vamos a ver, fotografía y un OCT, por ejemplo, igual de nervio óptico, ¿sí? Fiorella es justamente es la fellow actual mía, de uruguaya, ¿sí? Y ahí ha puesto bien los controles que hacemos, perfecto. Estamos. Y otras cosas, Mauricio, ¿cómo haces para tratar cuando hay varios pacientes que nos pueden comenzar a hacer un poco de melting corneal? Porque había una pregunta también justamente de la gente del chat. ¿Qué haces tú en caso de un melting o cuando esté iniciando un melting? ¿Qué es lo que cuál es tu forma de proceder? Bueno, generalmente un adelgazamiento de la interfase del híbrido, del injerto y la queratoprótesis, generalmente sucede por un problema de la superficie. Muy importantemente, mantener y controlar el ojo seco. Entonces, lo que inicialmente hago es revisar si el paciente está utilizando de manera adecuada el lente de contacto, un contour idealmente, o similar a un contour, utilizar lubricante a gran escala sin preservante y utilizar, en este caso, la medroxiprogesterona y colocar doxiciclina vía oral. Con esos casos, con esa situación, pienso que la mayoría de los pacientes mejora ese adelgazamiento periprotésico que ocasiona por casos inflamatorios de la superficie ocular. No sé si, Lucho, si te resuelvo con eso tu duda. Sí, claro que sí. Acuérdense entonces, y no solamente sirve para queratoprótesis, sino la primera causa de un melting corneal es primero el factor inmune del paciente. Váyanse pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumatológicas, todo. Pero una de las grandes cosas es cuando en realidad el ojo sobrereacciona más, cuando por alguna razón está dejando de cubrir el epitelio alguna zona corneal. Es decir, exposiciones
crónicas producen también o producen mucha más posibilidad de ser melting. Así como les dice Mauricio, lente de contacto permanente, inclusive esos pacientes, pienso de tarsorrafia, han sido pacientes con tipos de queratitis neurotróficas o algo así, que él mismo ha tenido que hacer eso con el fin de cerrar, porque muchas veces no cicatrizan, y ahí conlleva todas las demás complicaciones que hay, ¿sí? Vamos a ver, dime. De acuerdo. Finalmente es secundario a patologías de la superficie ocular. Entonces, hay que tener en cuenta qué grado de ojo seco tiene el paciente, si el paciente tiene como secuelas de un pemfigoide ocular cicatricial o secuelas de un Steven Johnson. Estos pacientes generalmente que tienen este tipo de situaciones, pues en el mismo acto quirúrgico, pues es una cirugía de alto turmequé, es una cirugía en un vaciamiento completo del ojo más una tarsorrafia, más el lente de contacto, más lubricante, más antiinflamatorio para evitar inflamación de la superficie ocular. Entonces, aún así, como vemos en la literatura, el porcentaje de retención en pacientes de casos complejos como en estos, incluyendo el herpes simplex, que no lo mencioné, pues el porcentaje de retención es más bajo si lo comparo con un paciente al que tuvo una quemadura o el paciente que se le implantó una queratoprótesis de Boston secundario a un implante de una queratoprótesis por un trasplante fallido, repetido. Entonces, son casos especiales y hay que individualizar cada caso para poder hacer un manejo adecuado de cada caso y, como les mencioné también, una adecuada elección del paciente desde el comienzo. Eso es fundamental. Ahí, ¿Puedo agregar algo, Lucho? Sí, por favor. Muchas veces cuando ya las queratoprótesis tienen mucho tiempo, yo las coloco hace 15, 17 años, ya no me acuerdo, muchas veces no es que vas a tener un melting que te va a ir corriendo, sino que se te va a ir afinando. Ajá. Y ahí lo que tenés que hacer, yo lo que uso, es le agrego tejido. La prótesis queda muy retenida, o sea, no la puedes sacar, prácticamente estás viendo el disco de PMMA que les mostraba Mauricio al principio, prácticamente lo empezás a ver, pacientes que por ahí dejaron de controlarse, y la prótesis no se mueve, obviamente tenés la chance de que pueda entrar algo por ahí de infección. Entonces, Susan Jacob, ¿sí? O Jacob, describió hacerle como una C a los botones. Yo agarro los botones que me sobran de un DIMEC, y tengo el trépano de 3,5 milímetros, lo perforo, lo corto, es como que hago una dona que la corto y se lo pongo arriba y se lo resuturo. Es como la vas manteniendo la prótesis, porque todavía no te expulsó la prótesis, la ves que está fija, entonces le pones como una cobertora. Y muchas veces también lo que pasa, que encontramos segmentos anteriores, y mejor dicho, fondo de saco donde no aguantan las lentes. Hay que intentar de poner cualquier lente, ¿sí? Como para que ayude a mantener todo lo que es la superficie, ¿no? Y sí, las lentes es muy difícil, y acá vuelvo porque yo estoy leyendo el chat mientras ustedes hablaban. Muchos preguntan de pemfigoide o de Steven Johnson. Entonces, exacto, esos casos la verdad no son los mejores. Tengan mucho cuidado cuando se embarcan en eso, porque después traen muchos dolores de cabeza. Mauricio, exacto, una pregunta, Mauricio. Mauricio, por ahí en tu charla mencionabas que le quitas el iris. Sí. Antes de colocar, ¿siempre quitas el iris? ¿Y cuál es la razón? Nosotros no hacemos eso, por eso pregunto. Siempre retiro el iris y se hace una ranquectomía muy fácil de todo el iris sin traerse el cuerpo ciliar. Uno simplemente lo tracciona y él se desprende desde la raíz. Absolutamente a todos hago un vaciamiento completo del ojo, desde la cavidad posterior hasta la parte anterior, retirando lentes, iris y colocando una válvula. ¿Has intentado, haciendo esa técnica, no ponerle válvula? Es que yo siempre he pensado que el aumento de la presión, claro, vienen muchos pacientes con glaucoma, pero
anteriorización de todo este diafragma iridiano siempre se anterioriza y tiende a ser una sinequia de 360 grados anterior, lo cual pues aumentaría la presión en estos casos, razón por la cual tú haces la válvula y razón por la cual nosotros hacemos el G6. Pero si no hay iris, o sea, me parece interesante. Sí, No sé. de hecho, los únicos pacientes en los que dejé el iris son los pacientes en los que implantaba la queratoprótesis en pseudofaquia. Pero como lo mencionamos, pues es un importante factor de riesgo para la aparición de membrana retroprotésica con el advenimiento de la pérdida importante de agudeza visual y las complicaciones subsecuentes que trae el implantar este tipo de queratoprótesis, razón por la cual me migré hacia un implante este tipo de queratoprótesis en afaquia y en este caso pues el iris no, en lugar de ayudar pues pudiera crear problemas por las sinequias que tú mencionas y es preferible retirarlo y colocar una válvula de diamedo. Perfecto. Ya, un comentario ahí, Otra pregunta. se me vaya justamente un comentario de estos pacientes de Steven Johnson. Nunca me voy a olvidar, yo justo cuando llegué ya del fellow, ¿sí? Me lleva un doctor, una paciente con una perforación bilateral, una mujer... Cristina. justamente había dado recién a luz, así era. Y la paciente, por querer amamantar a su hijo, siguió, estaba una bronquitis, se va a una farmacia, le ponen una inyección y este médico la estaba tratando lo mejor posible, pero cuando me la trae, claro, era un Steven Johnson, ¿sí? Perforación bilateral, ¿vamos? Hice todo lo que ya se imaginarán de una madre recién parturienta, yo recién venido del fellow, lo había visto a mi jefe haciendo eso, dije, ok, le hago todo. Trasplante bilateral, 24 de diciembre, nunca me he olvidado. 24 de diciembre, le metí todo, bueno, al final, después de casi un año de lucha, ese paciente con 5 trasplantes en un ojo, 2 en el otro, queratoprótesis en uno, ciega bilateral, ¿sí? Y yo le decía a mi jefe, le decía al doctor Manning, le decía, jefe, ¿pero qué más puedo hacer? Me dijo muy simple. Y ese es el cuidado que les dice el doctor Cremona con relación a este tipo de pacientes. Tengan mucho, mucho cuidado. Y esto fue hace unos años atrás, ahora hay algunas alternativas. Pero tengan mucho cuidado de tocar esos pacientes. Varios pacientes he recibido con pseudoterigios recidivados y son pacientes con pemfigoides que han visto el terigio, lo operan, ese paciente empeora, piensan que es un terigio recidivo, lo vuelven a operar, ¿sí? Vean, examinen el saco, varios son pemfigoides, otros pacientes también son de Steven Johnson, no los toquen, y si por AB las tienen que tocar, tenemos que entrar con cosas mucho más, vamos a poner, detalladas, más especializadas. Así que tengan cuidado con ese tipo de pacientes, definitivamente. Algo que hagas tú, Fede, en estos casos, por ejemplo, paciente ya 12 años después de un Steven Johnson, en el cual no tiene vamos a poner un simbléfaro, ¿sí? No tiene ya una queratización total, es un paciente quizás con una visión, vamos a poner en su mejor ojo de 20/200, vascularizada así. ¿Tú intentarías hacer una queratoprótesis y si lo harías, ¿le harías alguna cosa más? No. Bueno, como sabemos hay dos tipos de Steven Johnson. Hay que saber que hay Steven Johnson que siguen activo, no es un proceso de un episodio. Hay algunos que la fase inmunológica la siguen teniendo activa. Entonces, primero, que sigan con una inmunosupresión si yo considero eso. Okay. Después, obviamente, te viene el paciente pidiendo por favor, son pacientes que están prácticamente ciegos hace 12, 14 años y le vienen diciendo que no se puede hacer nada y ellos mismos te vienen con el artículo de la queratoprótesis de Boston. Entonces, ¿qué hago? Tomo todas las medidas apropiadas y también trato de elegir el caso. Aquellos que te vienen con un segmento anterior que está, mejor dicho, los fondos de saco totalmente pegados, que fue un Steven Johnson bravísimo, y lo pienso antes de hacerlo. Prefiero esperar un poquito más porque supongo que algo va a salir y por lo general son pacientes jóvenes. Eso se está dando mucho con las drogas de HIV, se está dando mucho con las drogas psiquiátricas, entonces prefiero no meterme en quilombos, perdón que lo diga así,
porque ya me he metido, entonces trato de evitarlos. Si está muy, o sea, si yo veo que fue un episodio, está quieto y todo, como cualquier queratoprótesis. Le Perfecto, respondo perfecto. a Alejandro Mosco, que dice que cada cuánto aconseja cambiarlo. El lente de contacto, yo personalmente lo cambio cada mes. Mensualmente cambio el Ok. lente de contacto. El doctor Altamirano desde Ecuador, saludos. Dice Ah, que ahorita en Miami, el doctor. Miami. Diego, Miami, Diego está. bueno. Dice que eh, tiene el melting que no responde al tratamiento médico, cambian la queratoprótesis o tratan de colocar un parche en la zona. Yo eso lo respondió el doctor Altamirano. Pues existen las dos alternativas. Uno puede cambiar la queratoprótesis o colocar un injerto en semiluna, como lo mencionó el doctor Altamirano. José Fuentes pregunta que alguna experiencia acá por Enaniridia. Tengo algunos pacientes, no muchos, un par, creo que es papá e hijo, si no estoy mal, que tienen una queratoprótesis. Afortunadamente llevan aproximadamente 2 años. Son pacientes que tienen algún grado de ambliopía, pero mejoran sí, su calidad de vida por alguna cantidad de visión que mejoran, que tienen los pacientes. Y obvio, si yo comparo una retención de la queratoprótesis en pacientes con insuficiencia de células madre versus un injerto repetido de córnea, pues la retención es un poco mejor en los pacientes con quemaduras oculares o con injertos repetidos de córnea versus en pacientes con insuficiencia limbar, porque estos pacientes hacen defectos epiteliales recurrentes, son más susceptibles a infecciones de la superficie ocular y de córnea, pero sí, tenemos alguna experiencia en queratoprótesis de Boston con aniridia. Hasta ahora creo que eso es lo que tenemos. Lucho. excelente. Excelente, excelente. Sí, igual. Mauricio. Eso, Ah, perdón. Sigue, sigue. no, dale. ¿Tienes Igual, ¿Tienes alguna experiencia en tipo 2 o en odontoqueratoprótesis? No, desafortunadamente no. Todas las queratoprótesis que he implantado son queratoprótesis de Boston tipo 1, de afaquia y pseudofaquia, la gran mayoría de afaquia. Ninguna de 3 en pseudofaquia, 4 en pseudofaquia, pero ninguna con osteodonto queratoprótesis. Acá en Colombia pocas personas tienen experiencia y lo que tienen reportado pues tienen 2 o 3 casos, entre los cuales 2 no han ido del todo bien. son... Perfecto. ¿Alguna experiencia comparativa con las Aurolab? Las queratoprótesis de Aurolab. No. Yo ¿Puedo no. agregar algo en eso? Dale. Alguien lo había preguntado. Las de Aurolab, no sé si alguno le está, solo son para el mercado de la India. No Exacto. las traen a Sudamérica. Yo fui y pregunté porque hay una pregunta al principio del chat donde dicen si tienen problemas regulatorios en sus países. Hay un problema importante de Estados Unidos, no quieren intermediarios para que las traigan a ningún país. Ellos consideran de que si está aprobada por la FDA, debería ser ya aprobada en todos lados. Por ejemplo, en Argentina no es muy engorroso hacer el trámite, tenés que hacer una vía de excepción para que te las permitan traer, a pesar de que está aprobada por la FDA del año 92. Entonces hay restricciones. Y la de Aurolab, yo fui a averiguar a ver si podía un intermediario traerla, y ahí me salteaba todo lo que es el tramiterío, y dijeron que es solo para uso interno de la India. Tengo alguna Sí, experiencia en es implante cierto. 2008, 2009, no recuerdo exactamente el año, en el que cogió algo de fuerza una queratoprótesis que llamaba Alfacor, que era una queratoprótesis que se colocaba en 2 pasos, Sí. pero se perdió fuerza porque el porcentaje de retención también era muy regular, muy malito, y la dejé de implantar. Entonces, casi que todos los pacientes han sido con queratoprótesis de Boston. Sí, es cierto, lo que dice el Federico también, esa queratoprótesis para uso interno de la India. Hubo un grupo, si no me equivoco, en México lo comenzó a utilizar. Básicamente es muy parecido, solo que el plato solamente de PMMA, no había la opción del plato de titanio, ¿ya?
En general, la cuestión regulatoria aquí, por ejemplo, ya directamente en Perú, lo colocamos ya desde hace muchos años, ¿sí? Y se manda como una prótesis, ¿estamos? Pero por supuesto, en Perú, la única manera que puedes operar trasplantes es a través de una unidad de córnea aprobada por el Ministerio de Salud, en este caso. Y a eso voy la pregunta. A ver, Mauricio y Fede, dígame, ¿qué tipo de córnea utilizan para la queratoprótesis? Lucho, la que tengas a la mano. Pudieras utilizar incluso la córnea del mismo paciente que se le retira, una córnea congelada o una córnea fresca. Cualquiera de ellas, la que dispongas. Se le puede colocar incluso la misma córnea enferma que tiene el paciente, con buen resultado. Exacto. Bueno, Federico, sí, ¿tú qué haces? sí. Yo las córneas que uso, por suerte, en Argentina están mejorando lo que son las donaciones y estos pacientes entran en lista prioritaria porque están en ceguera. Entonces, la córnea que me ofrezcan, la pongo. Por lo general, el único requerimiento es que tengan menor de 14 días, nada más que eso, porque después el endotelio, ya al poner el plato de PMMA, creo que lo estamos lastimando un poquitito. ¿Y qué más? Y acá hay otra pregunta, yo les voy diciendo, porque también voy leyendo el chat y preguntan, entre afaquia y pseudofaquia, ¿qué poderes hay? En verdad hay un estudio que hay que hacer previamente, que lo que uno mide es una ecografía con largo axil, y ese largo axil, si vos vas a colocarlo en afaquia, es el que le tenés que mandar. Van a venir, hay veces que ni incluso en Boston tienen todas las medidas y por ahí te mandan con 1 milímetro de diferencia, si es que la tienen. Entonces, lo hacen de 1 milímetro, o sea, vos le mandás un largo axil de 24-60 y ellos te mandan por ahí la de 25. Entonces, vas a tener un error refractivo que después lo corregís con un aéreo. Y después, eso es con respecto a afaquia. Y pseudofaquia, el telescopio viene sin potencia y utilizás la potencia que tiene la lente. Así es. Eso, y también recuerden, en estos casos muchas veces es sorprendente la calidad de visión que se logra. Y la razón está que no acá y no hay generación de astigmatismo, ya que toda la visión se realiza a través del cilindro de la misma queratoprótesis. Acá no tenemos que estar jugando con puntos, o sea, hay una cosa buena dentro de las cosas malas, ¿sí? Y algunas veces tenemos visiones impresionantes de 20-25 de visión, ¿sí? Y la razón es esa, la calidad óptica, cuando la parte posterior está bien, va a ser muy buena. ¿Sí? Alejandra Orozco, mira, nos menciona así, ¿qué opinan de cross-linking para la córnea donante? ¿Cómo para evitar melting? ¿Alguien con experiencia en eso? ¿Qué opinan? Para responderte lo que pregunta Alejandra Orozco, Federico describe bien, o sea, uno pide siempre una biometría con una longitud axial del paciente, que puede ser con una biometría, ya en este caso, pues una biometría por inmersión, que es más acertada, dándome la longitud axial del paciente, y ellos calculan de acuerdo a un rango. Ellos te mandan un rango de 21.5 a 21.8, es este poder, y te mandan esa queratoprótesis de Boston. Y para pseudofaquia, como él bien lo explicó, pues ya el poder lo está dando el lente. ¿Qué opinan del cross-linking para la córnea donante? Lo que se hace con el cross-linking, y en el último reporte en el 2019 de Boston, lo que hablan es de incluso radiación gamma para los injertos, en el cual se depleta la celularidad de la córnea con el fin de tener simplemente una matriz de colágeno, y que esa matriz de colágeno te sirva como un medio de transporte para esa queratoprótesis de Boston. Y ese medio de transporte tenga una mayor retención con el tiempo, debido a que hay una menor relación con respecto al sistema inmunológico, y poder mejorar esa retención de ese híbrido entre la córnea y la parte de la queratoprótesis.
Exacto. Hubo un reporte de Fogler, justamente una cierta cantidad de pacientes que le hacía crosslinking y exacto lo que dice Alejandra, con el fin de tratar de evitar un melting corneal. El estudio final no fue concluyente, pero bueno, acuérdense que en algo puede ayudar, inclusive si ayuda muchas veces en melting o puede ayudar en pacientes con infecciones bacterianas ya recalcitrantes, podría ayudar, pero no hay nada probado. Diego nos dice, han colocado queratoprótesis pediátricas en adulto, ¿alguna experiencia? En realidad, yo no entiendo bien la pregunta, ¿sí? No sé si... Yo siempre he tratado la de niños en niños y la de adultos en adultos. No me he puesto a colocar una pediátrica para adultos o una de adultos en niños, no. Siempre la he colocado de acuerdo al tamaño real para cada caso. Pero como les mencioné al comienzo, valga la repetición, es que hay una nueva que aprobó la FDA que se llama el prototipo Lucía, que mejora la estética del paciente debido a que tiene una parte de aleación parecida al cobre, que es café, es radial, de aspecto petaloide y tiene un tamaño estándar, tanto para adultos como para casos pediátricos de 7.75 milímetros. Pero en realidad no he utilizado así como lo menciona el doctor Altamirano. Ya, y una cosa ahí importante es, también es hubo un editorial en el Ophthalmology, si no me equivoco, el año pasado. Y sugerían prohibir totalmente la queratoprótesis en niños por el resultado en años postoperatorios, que la gran mayoría eran fallidos, infecciones, de endoftalmitis, y den una repasada a eso. Hoy una opción, ¿sí? Lo mandamos ya a Córnea, fue aceptado el artículo finalmente, tenemos que hacer, lo mandaron con aceptación y estamos, pero con revisión, que lo estamos revisando, que justamente la relación de queratopigmentación en pacientes con queratoprótesis, ¿ya? Interesante porque la parte estética, sobre todo en nuestros países, la mayoría tienen ojos cafés, ¿no? Y entonces esto se ve estéticamente realmente feo, ¿no? Entonces comenzamos a hacer esa queratoprótesis, esa queratopigmentación en queratoprótesis y resultados muy bonitos, muy interesantes. Alguna vez quizás los podemos pasar también para que lo puedan ver. Especialmente en los casos de Mauricio que le quita todo el iris. Yo pensaría que la capacidad visual y el glare y todo esto se le reduciría un montón con la queratopigmentación. Vieras, Sí. José, que los pacientes, de manera sorprendente, cuando uno los destapa, son absolutamente felices por la recuperación de la visión y hasta ahora, como la córnea no adquiere una transparencia completa, luego de que esa córnea se pone opaca, se pone blanca, hay una epitelización de la superficie corneal por la conjuntiva y eso es ideal, eso mejora la retención, adquirir una epitelización conjuntival y la opacificación de la córnea. Estos pacientes no se quejan de fotofobia, estos pacientes no se quejan de glare, estos pacientes son absolutamente contentos con la poquita o moderada agudeza visual que alcanzan porque los vuelve uno independientes. Entonces, en este caso me parece muy interesante la queratopigmentación por la parte estética, más no por la parte funcional. Me parece muy importante por la parte estética. Y no recuerdo el nombre de tu ex fellow Lucho, si me lo recuerdas, qué pena, el doctor, que es un chileno, me enseñó a la queratopigmentación en córnea, pues en la queratopigmentación con este equipo de tatuaje. Buenísimo. Sí, debe estar por ahí, Camerati debe estar por ahí. Aquí está el doctor Camerati. Oye, Matías, Sí, bueno, él es el artista de la queratopigmentación en oftalmo. ¿Puedes hablarnos unos minutitos? Sí. ¿Puedes hablar unos minutitos, Matías, de tu experiencia en queratopigmentación? Vamos a hablar de ¿Aló? ¿Sí? Se corta un poquito. brevemente, pero algo, por ejemplo, que llama mucho la atención es esto. A ver.
Sí, hemos tenido bastante experiencia con la queratopigmentación, por lo menos en córneas con leucomas. Creo que llevamos 25 o 30 casos ya hechos. Y la verdad es que el caso más antiguo, que tiene como 3 años y medio, todavía retiene bien el color y el pigmento. En cuanto a las K-Pro, los pacientes se sienten bastante contentos con los resultados. Si quieren les comparto una foto ahí, si es que se puede. A ver Matías, si Ah, se puede, mándala. Matías, sí, voy a desviarme un poco del tema y te ajá, voy a preguntar algo que yo encuentro muy particular en los pacientes con sí. queratopigmentación y es el dolor. Los pacientes se quejan mucho de dolor con este tipo de queratopigmentación. ¿Qué recomendaciones nos das o qué has encontrado tú al respecto? La verdad que los míos no tienen mucho dolor. Ahora, generalmente uno sin querer se pasa hacia la conjuntiva y cuando uno le pega unos toques a la conjuntiva ahí sí les duele y se quejan bastante. Pero no es el dolor intraoperatorio, es el dolor del Después, postoperatorio. Sí. la verdad es que los pacientes no se han quejado. Lo que sí les dejo un lente de contacto por lo menos un mes y medio. Se demora Bueno, muchísimo en revitalizar. yo no sé si lo que hace Matías es correcto, pero le dice al paciente que si se dice que le duele, le va a cobrar el doble. Entonces, creo que no sé si influye eso. Eso es. Eh, a ver si les comparto una foto. No A ver, tendría que ver ahí, Un Matías, comentario. el poder con el que le pones en la máquina, a lo mejor, y hay que ver eso, Mauricio, el poder que tú le estás colocando. pásale los datos ahí. Y no, y es más, yo creo que en una de esas, Matías, en una de las presentaciones de los profes que vienen, quizás te damos unos 10 minutitos y ponlo, porque creo que es súper interesante lo que era tu pigmentación. Ajá. Realmente, pucha, muchísimos casos lindos de resultados. Si quieres, muestra una foto ahí. No sé si se puede. ¿Sí? Vicente, a ver, ¿se podrá? Sí, Se Mauricio puede. tiene que soltar la pantalla, o sea, Deja de compartir la pantalla, Mau. dejarla de compartir. Listo. A ver. Algo que sí, un comentario sobre la queratopigmentación, es que sí es muy importante hacerles de repente una VM antes de hacer la queratopigmentación para determinar el grosor de la córnea realmente, ¿no? O un OCT. Ujú, sí, porque algunas veces pueden estar muy adelgazadas en el centro y eso es bien peligroso, sobre todo cuando uno va marcando el centro del iris. Y ahí hay un paciente, uno Está buenísimo, felicitaciones. de los ¿Verdad? primeros. Incluso se sintió tan satisfecho estéticamente que hasta se hizo una cirugía de tórax ¿Verdad? ahí para levantarse el párpado. Mirá qué bien, está buenísimo. Bueno, Está lindo. Te la pasamos ahí, Fede. Le voy a decir a Matías que te pase qué es lo que se está utilizando. Y realmente, económicamente, también es bien cómodo. Yo creo que lo pueden utilizar fácilmente en el hospital. Y es una cajita que se tiene. Y los colorantes también son estériles y vegetales. Yo creo que, Matías, allá, o podemos aprovechar si quieres, mañana para todos, antes que nos estemos yendo, tenemos la charla de Federico justamente, ¿sí? El gran Ajá. Fede va a hablarnos mañana el tema va a ser de complicaciones del segmento anterior y resoluciones, o sea, sobre todo tirado a trasplantes de alto riesgo o algo. Coméntanos algo, Fede, de mañana. Lo primero que me pase las fotos, así las pongo en el Pancake Pro y se empieza a hacer más seguido. Eso punto uno. Y esperemos que esto se solucione y puedan venir a Argentina, que es por noviembre. Vamos a ver qué pasa. Y Perfecto. después sí, mañana van a ser todos videos. Me funcionó bárbaro la conexión, así que espero que mañana sea lo Excelente. mismo. Van a ser montones de videos, más que nada tendientes a trasplante de córnea, donde yo a veces la llamo a la clase evitando la evisceración. Así que bueno, creo que va a estar Excelente. divertido. Sí, Perfecto. Y perfecto. bueno, Mauricio, agradecerte. Todos ahora sí abrimos los micrófonos, vamos y darte un fuerte abrazo, un fuerte aplauso también. Mauricio, gracias. Muy bueno, Gracias. Gracias. por Felicitaciones, muy tu Por estar. experiencia. Federico, gracias por tu apoyo con tu experiencia y bueno, a la orden lo que necesiten por acá en casa. Excelente. Muchas gracias. 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 Nos vemos entonces Abrazo. mañana, muchachos.
Gracias. Nos vemos con Federico mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta luego, Mauricio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gente, un abrazo. Chao, Mauricio. Chao, José. Abrazos.